Hola a todos, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Instituto Técnico Sensa, ubicado en pleno centro de la ciudad de Medellín. Un saludo a todos los que nos ven y un saludo muy especial a nuestro invitado del día de hoy, a Albert Corredor. Albert es un reconocido empresario de la ciudad de Medellín, ex concejal, ex candidato a la alcaldía de Medellín. Se ha desempeñado en cargos directivos como vicerrector del Sensa y de la Universidad Americana. Su incursión en la política dejó ver la gran acogida que tiene entre los jóvenes de la ciudad, además de su apoyo barrial desde las 16 comunas, en especial desde Belén, comuna donde creció y vivió gran parte de su niñez y juventud. Estudió Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de AFIT y posteriormente obtuvo una maestría en Administración de Empresas y otra en Administración de Negocios Internacionales. Hola Albert, ¿cómo estás? Máquina, ¿qué más mi parcero? Bien, hombre. Gracias, a Dios, muy bien. Bueno, comencemos, sin más ni menos. Albert, para comenzar mi primer pregunta, antes de hablar de política y del mundo empresarial, hablemos de cómo fue esa relación que tuviste con tus papás y en qué crees que influyó en tu crianza para ser la persona que eres hoy en día. Parce, yo tuve una niñez privilegiada, en el sentido pues, que tuve a mis papás, eh, los tuve juntos. Si bien, digamos, eh, no había mucho recurso, no éramos una familia adinerada, pero nunca faltó nada. Entonces, fue una familia también donde se nos inculcaron muchos principios y valores, pero principalmente el sentido de la crítica, el sentido de en cierta medida, no sé si rebeldía, pero sí de cuestionarnos un montón de cosas, y yo creo que eso forjó también mucha vocación de servicio, y yo creo que eso ha tenido mucho que ver. Mi familia es una familia que está compuesta por personas que tratan de ayudar mucho a los demás, y en ese sentido creo que eso aportó mucho, no solamente del ámbito empresarial, pero especialmente en esa vocación social que en últimas me termina llevando a la política. Ok, mi siguiente pregunta viene por la misma línea. ¿Cuáles crees que fueron esas decisiones que has tomado en la vida que te han llevado a ser un empresario de éxito en el campo de la educación y ahorita un referente en la política, ya que quedaste en tercera posición en las elecciones a la alcaldía? Yo creo que atreverse a lograr lo que a veces parece imposible, ¿sí? ¿Entiendes? Arriesgarse, estructurar un muy buen equipo, porque eso es fundamental, y en el marco de esas decisiones de crear un gran equipo, también está tener la capacidad de que esos equipos que te acompañan en los proyectos crean que las cosas se pueden lograr al mismo nivel que uno o incluso más. Eh, Creo que el mundo está hecho para atreverse, para arriesgarse. Por supuesto, cuando uno se arriesga y se atreve, muchas veces pierde. Muchas veces toca intentarlo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cientos de veces, pero si uno está, digamos, comprometido con que el propósito primero vale la pena, segundo va a ser para el bien no solamente tuyo, sino de los demás, tomar decisiones en los momentos indicados también, pero decisiones atrevidas, yo creo que eso también ha influido mucho en lo que hoy tenemos y lo que representamos. En lo empresarial, pues por supuesto, el arte del éxito está cimentado en el fracaso, y es aprender de una u otra forma a amar el fracaso, a amar ese proceso de que lo intentas y no se puede, pero algo aprendiste. El camino al éxito. Otra vez. El camino al éxito está construido sobre el fracaso. Entonces yo creo que esas decisiones son las que también nos han permitido ser lo que hoy somos desde lo empresarial y lo político también, atreverse. O sea, nosotros nos lanzamos a la alcaldía, pues y perdimos, estuvimos en la tercera posición, pero ahí seguimos. Es decir, esto no es un proceso accidental, esto es un proceso que toma tiempo, y ganar el reconocimiento de la gente y el cariño también toma mucho tiempo. Y estamos en eso. Bueno, mi siguiente pregunta es, el CENSA y la Universidad Americana son grandes instituciones en el campo educativo, con un fuerte enfoque para que los estudiantes tengan una rápida inserción en la vida laboral.
¿Cómo mides ese impacto social de tus empresas y qué satisfacciones y desafíos te han dejado este tipo de manejos empresariales? Las instituciones educativas que nosotros lideramos tienen, digamos, un foco especial en el desarrollo social. La misión de la universidad como misión, y que no es solamente discurso, es formar seres humanos íntegros y profesionales que aporten en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente. Entonces, si lo miras desde ahí, son instituciones que realmente responden a un dolor muy grande que hay en la sociedad y tienen que ver directamente con aquellas personas que se quieren formar y no lo pueden hacer por X o Y motivo. Entonces, el simple hecho de formar una población al día de hoy, podemos estar hablando de más de 300.000 personas en los últimos 25 años, que en cerca de un 70-80% se encuentran vinculadas en el sector productivo activa y formalmente. Eso es, hermano, ese es el mejor pago que uno puede recibir por la labor que hace. Adicional, lo que hacemos no lo hacemos por plata, por supuesto, todos necesitamos plata, todos tenemos que comer, como dice el dicho, pero realmente esto lo hacemos por vocación. Y cuando tú haces las cosas por vocación y tienes un impacto positivo en la sociedad, todo lo que tú esperes te llega como añadidura, sea en tema económico, sea en crecimiento, en reconocimiento, con muchas otras cosas. Pues creo que medimos mucho el impacto que nosotros tenemos, es con ese proceso de transformación de vidas a través de la formación, la vinculación de estas personas en el sector productivo, y eso transforma, por supuesto, todo su entorno personal y familiar. Ok, bueno, pues esas fueron las preguntas empresariales. La verdad, la entrevista va más enfocada como a lo político. Okay. Vamos a empezar con una pregunta como medio controversial, pero bueno, sabemos que hizo una batalla jurídica por la curul del Consejo que le perteneció a Juan Carlos Upegui. Hasta el día de su destitución le perteneció esa curul. ¿En qué concluyó ese proceso jurídico? Ya que destituyó Upegui, vos tenías la tercera posición en la alcaldía, pasas a tener la segunda y te pertenecería esa curul al Consejo, como en la segunda votación más alta. Sí, yo creo que nosotros incluso con nuestro equipo jurídico, la verdad, y te voy a ser sincero, y esto es una chiva periodística, nosotros realmente no teníamos intención de la curul. Lo que sí había era una gran responsabilidad jurídica, ya que no existe jurisprudencia alrededor de casos como este. Tengamos en cuenta que el estatuto de oposición lo estábamos estrenando en ese momento y no había, digamos, ninguna experiencia previa que pudiese cimentar lo que nosotros consideramos era un derecho nuestro. Ahora, el Consejo de Estado, digamos, falló a favor de la que seguía siendo candidata al Consejo, y nosotros lo que hicimos fue tutelar esa decisión. ¿Vamos detrás de qué? Mucha gente nos dijo, ustedes no van detrás de tumbar a Upegui. No, para nada. Es más, Upegui se tumbó solo, nadie tumbó a Upegui. Ahora, sí vamos, digamos, peleando la posibilidad, más allá de la curul, que realmente volver al Consejo de Medellín en estas condiciones políticas no es atractivo personalmente para mí, pero hay una responsabilidad política muy dura. Es que el Consejo de Medellín no tiene realmente una voz fuerte de oposición. Está Aquino, que lo hace súper bien, pero Aquino, digamos, yo lo respeto mucho y lo admiro, pero creo que él tiene una voz muy activista y poco de control político como el que hoy merece una ciudad, digamos, en las condiciones que está como Medellín. Federico Gutiérrez es un hombre que está gobernando Medellín solo. No tiene control político de un consejo, de muchas otras, y pues esa ley, el estatuto de oposición, lo que garantiza es que independientemente de cuáles hayan sido los resultados electorales, haya ganado por una distancia amplia o corta el mandatario, en este caso el alcalde de Medellín, la ciudadanía y aquellos que no compartimos ese proyecto político, tenemos derecho a ser representados por una curul de oposición en el Consejo de Medellín. Cosa que hoy no está pasando, pero yo también soy muy respetuoso de las instituciones y especialmente de las decisiones que tomé, en este caso el Consejo de Estado. Nuevamente, hasta donde tengo entendido, tenemos radicada también una tutela. Esperamos a ver qué pasa. No había afán. O sea, todavía no se ha concluido el tema. Realmente no. Realmente no, pero a mí me gusta mucho dar eso claro. Porque si usted me pregunta a mí hoy, Albert, ¿usted quiere ir al Consejo de Medellín? Le diría, no. No, porque estoy también en otros temas y tal. Pero creo que hay una responsabilidad grande con la ciudad y en el caso que se dé, le entregaríamos esa curul de oposición a la ciudad de Medellín.
Bueno, Albert, siguiendo con el mismo tema del consejo, vamos a retomar el pasado. Cuando fuiste concejal en el 2020 hasta tu renuncia en el 2022, quedaste bajo la cruz del Centro Democrático, con el aval del Centro Democrático. Esto marca como un antes y un después en tu carrera política. Pues chocaste con una realidad interna del partido que prioriza más como la obediencia ciega a Uribe que realmente los intereses del pueblo, a lo cual manifestaste que quienes se hacen elegir no se deben elegir por un partido sino por la comunidad. Por esta postura te llegaron a suspender el voto por rebelarte contra decisiones que considerabas injustas. Fue una batalla muy fuerte que el mismo Consejo Nacional Electoral tuvo que intervenir para restituir tus derechos y la de otros 3 concejales más. Criticaste públicamente a Uribe, pediste su renuncia, luego renunciaste al partido, primero a tu curul, luego al partido. Mi pregunta es, Albert, ¿cuál es tu opinión actual sobre Uribe a vísperas de las siguientes elecciones de la presidencia? ¿Ha cambiado tu perspectiva en algo respecto a Uribe o se ha fortalecido como esas percepciones que tenías al respecto? Una de las cosas de las que yo más me enorgullezco de mi carrera política corta, larga, buena, mala, eso en última lo define la gente. Pero una de las cosas de las que yo me siento muy orgulloso, incluso lo pienso mucho, que quiero que cuando mis hijos crezcan vean eso, contarles eso, y si no les puedo contar porque se los cuento, y es que yo tengo hoy algo que me hace muy rico, y es, cuando digo rico, pues en el sentido de esa riqueza espiritual tan bacana que te enorgullece de ti mismo, y es, yo no me la rodilla a Uribe. Incluso nos tocó con un equipo jurídico, digamos, teso, nos tocó enfrentarnos jurídicamente en una batalla ante el Consejo Nacional Electoral y ganamos. Es decir, demostramos que efectivamente había una injusticia que se estaba cometiendo en contra de un grupo de concejales, incluyéndome, y no solo eso, sino que también tuve la gallardía de no solamente renunciar al partido, porque yo hubiese podido renunciar al partido y quedarme con la curul, pero yo creo que uno en esto tiene que ser coherente, y pues si yo no estaba en un partido, no me había representado por un partido, en cambio ya estaba enfrentándome a unas ideologías de un partido desde adentro, pues no me podía aferrar a una curul, y eso digamos era muy ambiguo porque era usted que está aferrado al poder. La verdad, nosotros no nos metimos en política para servirle a nadie distinto que a la gente. Entonces, y uno para eso no necesita una cosa. Que se hace más fácil, hay más recursos, sí, pero nosotros podemos prestar nuestro servicio social desde donde estemos. ¿Qué ha cambiado frente a mi posición con Uribe? Yo sigo pensando que Uribe es un hombre que le hace mucho daño a Colombia. Y más con estas generaciones actuales. Yo creo que es una persona que está aferrada a un poder que cada vez se hace más débil. Ahora, que es un personaje importante, poderoso y que tiene todavía un respaldo, por supuesto, pero de ahí yo creo que es más, todo lo que está pasando en estos momentos, el proceso que está atravesando, yo creo que en lo personal no me meto, pues porque debe ser muy difícil, por lo que también está atravesando de su familia especialmente. Pero sí creo que este país tiene que voltear la página de esa etapa de Uribe y empezar a mirar hacia adelante. Lo que pasó en las pasadas elecciones presidenciales fue una fiel muestra de que el país quiere mirar para adelante. Entonces usted es petrista. No, yo sí me considero una persona que es consciente de que Colombia necesita un cambio. Y no solamente uno, muchos cambios. Somos un país con unas injusticias muy profundas y muy arraigadas, y creo que hay que voltear la página y seguir mirando hacia el futuro, construir un país más justo, un país, digamos, socialmente más consciente, medioambientalmente más sostenible, un país económicamente más innovador, un país que no le dé miedo tener relaciones comerciales con cualquier otro país porque es que el otro va a tomar represalias contra mí. No, yo creo que Colombia es un país que tiene mucho por dar. Nosotros somos un país extremadamente rico en todos los sentidos de la palabra. La mayor de nuestras riquezas es nuestra gente. Y lo primero que tenemos que hacer es construir justicia social y una cancha un poco más equilibrada para nuestra gente. Y creo que en ese caso Uribe no está aportando
está aportando mucho, por el contrario, como cuando le dije, me puse la emblemática cinta en la boca que decía nomás Uribe, y se lo dije, de un paso al costado, permita que este país siga construyendo, pero para el futuro, no para el pasado. Fue una renuncia coherente. Eso es lo que vemos desde la perspectiva. Bueno, siguiente pregunta para seguir hablando del consejo y ya terminar. Sé que tienes muchas malas anécdotas del consejo, como la que nos acabas de mencionar, pero ¿nos podrías mencionar una buena anécdota, algo positivo que recuerdes de tu época por el consejo? Puede ser como ser ponente de una propuesta social y velar por los derechos de los ciudadanos, algo que te haya como dejado bueno esa parte de tu vida que pasó por el consejo. Sí, no, el consejo es una experiencia muy bacana. A veces uno pensaría que lastimosamente pues tuvimos que terminar así, pero yo creo que es más, si vos lo mirás desde una posición un poquito pragmática, ¿cierto? Y menos dogmática. Si a mí no me hubiese pasado lo que nos pasó con el partido, renunciar y todo, digamos, el ruido tan amplio que hubo alrededor de esas decisiones que tomamos y las posiciones que asumimos, yo no hubiese sonado nunca para ser alcalde de Medellín. Eso nos permitió una exposición muy grande y las métricas en ese momento nos arrojaron que los niveles de conocimiento y reconocimiento en la ciudad habían aumentado drásticamente. Adicional, ¿quién es Albert Corredor como para decir que tenía opción de ser alcalde o tiene opción de ser alcalde de Medellín? Yo no vengo de una familia política, o sea, empresarialmente sí, digamos, tenemos una representatividad importante en el sector de la educación, pero yo soy segunda generación, ¿entendés? Y digamos, éramos unos aparecidos en política, como para decir, me voy a lanzar a la alcaldía y tengo opción. Porque también, cualquier persona puede lanzar a la alcaldía, pero ser un candidato con opción era algo muy difícil y eso nos lo permitió. Experiencias bonitas, muchas, pero yo recuerdo una que se me ocurre allá, es cuando nos aprobaron la política pública del Colegio del Futuro, es muy bacano. Albert, siguiente pregunta. En la campaña de la alcaldía se te vio en las 16 comunas de Medellín dando regalos a los niños, incluidos varios corregimientos. Sí. ¿Qué aprendizaje te dejó este acercamiento con la gente, con los niños, con esas personas así muy cerca? ¿Y qué recuerdo no vas a olvidar de este compartir que tuviste con la ciudad de Medellín? De nosotros, desde el ámbito empresarial, todos los años hacemos actividades en diciembre con las comunidades. Por supuesto, en campaña esas actividades fueron de unas dimensiones mucho más amplias, toda vez que no solamente recibíamos los aportes de las empresas, sino aportes también de amigos que llegaban y decían, pues marico, usted está yendo a los barrios, vea, nosotros le aportamos y vaya y entregue los regalos. Adicional que también tenemos, digamos, un valor agregado, y es como tú lo decías arrancando la entrevista, el fuerte de nosotros son los barrios, son las comunidades y tal. Eh, Eso es muy bacano, eso es, cuando a vos te gusta eso, cuando vos tenés esa, digamos, esa vocación de servicio, cuando tenés esa sensibilidad social que no es para todo el mundo, primero, ¿por qué no? Porque no todo el mundo tiene que tener esa chispita y adicional, no todo el mundo siente esa gratificación que uno siente al servir con las víctimas a los niños. Yo tengo 3 hijos, pues digamos de lo más bacano era Martín, Pedro y Lucas. Martín de 11, Lucas de 8 y Pedro de 4, va a cumplir 5, y llevármelos a los barrios a que vean esas actividades era muy potente. Lo seguimos haciendo, mis hijos me siguen acompañando a mí a los barrios y ojo, porque uno a veces confunde, digamos, servicio social con caridad. Y nosotros no hacemos caridad. Nosotros lo que tratamos es de compartir un poco de felicidad nuestra con los niños, con la gente, porque adicional a eso nos retribuye felicidad también a nosotros. Y en el ejercicio político, pues aprovecharlo para ir a las comunidades y también que lo conozcan a uno y lo vean y lo reconozcan, porque siempre en los barrios tenemos un muy buen reconocimiento. La gente en los barrios nos quiere mucho. Ok. Bueno, Albert, siguiendo con el tema de la alcaldía, ya pasó la alcaldía, el tema sigue siendo ahorita, ¿qué opinas de la actual gestión del alcalde Federico Gutiérrez?
¿Ves como avances en temas como seguridad, educación o empleo juvenil? ¿O por el contrario, ves retrocesos en esta gestión que ha tenido Federico Gutiérrez? Eh, yo soy crítico de Federico Gutiérrez, no de la persona, no tengo nada en contra de él, eh, pero sí de su capacidad de gestión. Yo tengo una visión referente a la alcaldía y es que más allá de administrar los recursos públicos, ¿sí? Es gerenciar toda una ciudad eh, y eso implica un montón de variables que van mucho más allá de la gestión de los recursos públicos. Eh, Cuando digo que yo soy crítico de Federico es porque yo ya tuve la oportunidad de ser ciudadano y empresario y líder social en un periodo de Federico Gutiérrez y las cosas no salieron bien. Federico Gutiérrez, digamos, sí, por supuesto ganó con toda la contundencia del mundo, pero en ese momento hay una coyuntura político-social muy fuerte en la ciudad de Medellín. ¿A dónde voy con eso? Entonces, usted es un mal perdedor, ¿no? Aquí estamos. Y perdimos y aquí estamos. Luego, también estamos en una posición de, como ciudadano, como empresario, como líder social, sigo viendo una Medellín que se enfrascó en dos cosas. Uno, en el discurso de el antiquinterismo. Entonces, Fico sigue con ese cuento, presenta denuncias, un montón de cosas, pero está bien. Pero venga, y la gestión, y los resultados, y lo que usted prometió. Y segundo, veo un alcalde ausente, toda vez que está presente, pero en una pelea nacional frontal contra Gustavo Petro. Está bien, no tengo problema que uno tenga afinidades o no con algunos mandatarios, pero es que sumergir una ciudad como Medellín en un problema personal o visceral de un mandatario es ese sí es realmente un problema. Tenemos que tener en cuenta que del gobierno nacional provienen el 30% de los recursos que son ejecutados en Medellín. Y si tú te pones en una pelea frontal todos los días a atacar a un presidente, pues obviamente las gestiones no te van a llegar y los recursos no van a llegar a tu ciudad. Yo veo un alcalde que está más concentrado en esa pelea con el presidente de la República que incluso con gobernar. Y eso es peligroso. Adicional, no veo gestión. El problema de la basura sigue ahí. La inseguridad ha crecido profundamente. Eh, no hay obras, no veo una sola obra que se esté haciendo en Medellín con la cantidad enorme de recursos que hay, pero por el contrario, sí veo, digamos, a un mandatario que está todo el tiempo peleando contra Petro y contra Quintero. Entonces creo que Medellín necesita una persona que se concentre a gobernar, a gerenciar, a sacar adelante los proyectos, a resolver la enorme cantidad de problemas que tiene una ciudad como Medellín y a proyectarla para el futuro. Esperemos, ojalá recomponga, porque todo el mundo dice, no, es que ustedes quieren que le vaya mal. Yo no quiero que a Américo le vaya mal. Si a Américo le va mal, a Medellín le va mal. Si a Medellín le va mal, a mis empresas le va mal. A mí me va mal, a mi familia le va mal. Es decir, pero tampoco, digamos, puedo aplaudir lo que una gestión insuficiente y menos cuando hay un consejo de Medellín que se supone hacer control político al alcalde y no existe. No, no hay control político en Medellín. No hay oposición en este momento, Está más aquí, ¿no? que aquí no. Está aquí. Bueno, Albert, siguiente pregunta. Esta pregunta es de esas que muchas personas se quieren hacer, pero pocos se atreven. ¿Cómo está hoy tu relación con el exalcalde Daniel Quintero tras las tensiones de las pasadas de las pasadas elecciones a alcaldía? Sí, y ya que hablamos de él, ¿qué piensas de su candidatura presidencial a las elecciones de la presidencia del 2026? Pues sabemos que fueron muy cercanos, pero por desacuerdos en la campaña de la alcaldía tomaron rumbos bastante diferentes. Sí, yo con Daniel no hablo, creo que hasta que tuvimos conversaciones para la posibilidad de hacer una alianza entre Juan Carlos y mi persona para una candidatura única, a lo cual, digamos, me negué, ¿cierto? Eh, yo creo que nosotros nos dimos muy duro en la campaña a la alcaldía, sobre todo con Juanca. Los calores de una campaña te llevan a unas tensiones muy tesas. Yo con ellos no tengo nada personal, y lo digo luego. Sí creo que hubo un distanciamiento muy marcado en el marco de las elecciones, porque si no sabíamos que nos debíamos unir, pero evidentemente nos debíamos unir y yo decía que, bueno, yo creo que nosotros tenemos opción
si nos unimos. Pero adherir a la campaña de Juan Carlos Upegui, pues mira, es decir, eso no tenía sustento. Ahora, ellos están en todo su derecho de considerar que sí. Y en ese sentido, pues cada uno tomó rumbos distintos. ¿Qué pienso de la candidatura a la presidencia de Daniel Quintero? Por más que yo no me encuentre alineado políticamente con él ni con otra línea política, yo estoy hoy, digamos, desprendido incluso ni con el gobierno nacional. Yo voté por Petro abiertamente en su momento, tengo una posición personal y política al respecto de lo que está pasando en Colombia. Luego, no hago parte del gobierno nacional. En algún momento recibí una invitación y consideré prudente no aceptarla, principalmente para poderme desligar de cualquier tinte y movimiento político y poder actuar Tener tu independencia. con mucha independencia. Adicional, la batalla para poder ser independiente fue muy tesa. Fue muy tesa como para volvernos a conectar y enganchar. ¿Qué pienso de su candidatura a la presidencia? Daniel es un hombre muy inteligente, es un hombre que se sabe mover muy bien en política. Está haciendo una candidatura que ya está digamos, entre los opcionados, ya suena Daniel Quintero. En ese sentido, el que diga hoy que sabe quién va a ser el próximo o la próxima presidente de Colombia, creo que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Todavía falta muchísimo por pasar y todos los candidatos tienen opción, incluso Daniel Quintero. Bueno, Alex, creo que ya me respondiste la siguiente pregunta, más o menos. Pero ¿tienes algún candidato en mente con miras al 2026 o por el contrario crees que falta una figura nueva en este campo? Yo solamente tengo algo claro hoy por mi voto y es: Colombia no puede volver al pasado. Punto. Tenemos que mirar para adelante, tenemos que mirar para el futuro. Y yo recuerdo una frase muy bacana de Malcolm X que dice: by any means necessary. No podemos volver al pasado. Y todos sabemos que es el pasado. No podemos seguir siendo gobernados por estos personajes de siempre. Yo creo que el país tiene que mirar al futuro. Hay un reto muy grande, muy enorme, y es unir al país. Tiene que llegar esa persona que tenga la capacidad de echar para adelante desde una perspectiva muy progresista, y hay que entender muy bien ese concepto, porque el progresismo es un espectro que abarca es muy amplio. demasiadas... ¿Sí me entiendes? La extrema derecha tiende a venderle a los demás que el progresismo es la izquierda, ¿no? Hay que hablar bien el concepto de progresismo, y yo creo que en este país necesitamos un o una progresista que tenga la capacidad de unirnos lo más posible. Bueno, Albert, referente a lo que ya me habías dicho respecto a Petro, pues fuiste uno de los que creyó en ese proyecto de un cambio en Colombia. Incluso pues apoyaste a Petro públicamente. Ahora, faltando un poco más de un año para que se acabe su gobierno, ¿qué balance haces de esa gestión que ha hecho Petro? ¿Sientes que ha cumplido con las expectativas del cambio que prometió, que has decepcionado, sigue siendo un líder que sigue siendo el líder que respaldaste o por el contrario? Sí. Cuando nosotros votamos abierta y públicamente por la propuesta de Petro, yo lo dejé muy claro. Aquí estamos votando por el cambio, y es la única propuesta de cambio que en ese momento se estaba presentando en el país. Entonces, yo creo que la figura de Gustavo Petro representó en ese momento lo que muchos estábamos, digamos, buscando, y era: venga, cambio, ¿sí? Balance. Yo creo que ha sido una presidencia muy atropellada, ¿sí me entendés? Es decir, muy accidentada, con un montón de cosas, de escándalos, pero es que también, digamos, traer un cambio a este país no ha sido fácil, no va a ser fácil, no es fácil y no va a ser fácil. Nosotros como país nos tenemos que enfrentar a una cantidad de mafias y de Establecimiento conservador contra de Petro. Digamos, no lo llamemos conservador, porque eso viene de todas partes, ¿me entendés?
Incluso hay empresarios, hay gente que no le interesa que este país salga adelante, hay gente que no le, aquí en este país lastimosamente existen muchas personas que no les interesa que el país salga adelante, porque así como está funciona muy bien para ellos. En ese sentido yo creo que hay que seguir echando para adelante. Votamos por el cambio, pero estamos viendo un Congreso que no quiere el cambio, que no está siendo coherente con lo que el país y la gente le está pidiendo. Por el contrario, se atreven incluso, a mí eso me molestó mucho, me molesta mucho, que se nieguen al simple hecho de debatir una propuesta como la reforma laboral. En ese sentido, yo veo un presidente que, claro, también muchos errores que se han cometido al interior del gobierno, muchos errores, las personas que no son, rodearse de los que están ahí simplemente por cuidar ciertos escenarios de poder o cualquiera sean sus intereses más allá de realmente perder por un cambio. Por supuesto hay que reconocerlos, han cometido muchos errores. Luego, creo que hay una lucha por el cambio, eso no va a ser fácil, eso nos va a tomar muchos años. Bueno, ahorita rápido, ¿qué le aconsejarías que pudiera hacer en este tiempo que le queda? Así algo muy rápido. Ay, hermano, a mí me gusta mucho, digamos, lo que está pasando con la agenda internacional. Me gusta mucho lo La que está pasando. geopolítica está marcando como un hito histórico. Claro, y me gusta mucho que en ese escenario de caos, porque hay un caos, digamos, mundial, yo veo un país y veo un Petro que está enfocado en explotar oportunidades. Ese tema de mirar hacia China, mirar hacia los BRICS y tal, me gusta. Y creo que, digo que esto podría decir, no es un mensaje ni anti, pues, Anticomunista, ni antigringo, ni nada de eso. capitalista. Eso. Pero ya nos tenemos que quitar el miedo de Estados Unidos, entonces ya ponerlo con nosotros, porque hacemos negocios con otros países, ¿no? Es decir, Colombia es un país con la suficiente independencia para hacer negocios con diferentes ciudadanos. Y no podemos ser siempre dependientes de una sola nación, hay que ampliarnos. Eso me gusta mucho. Yo le recomendaría al presidente, hombre, rodéese mejor. Gobierne con gente que crea en el proyecto que usted le dio al país. Y creo que le queda un año para rematar, espero ver qué pasa. Ok, bueno, vamos ya terminamos aquí con la presidencia, sigamos con lo que estabas hablando acerca del Congreso. En Colombia hemos visto que el Congreso se ha convertido en un campo de batalla política con choques constantes entre el gobierno, la oposición, escándalos de corrupción, el pan diario del Congreso, que ahorita ya hay imputados y una percepción de la ciudadanía cada vez más negativa. ¿Cerrarías el Congreso, como algunos dicen, o crees que se puede reformar desde adentro? Esa es, yo que creo que el Congreso no se puede cerrar. Listo, el Congreso no se puede cerrar. Por más que uno quiera. ¿Sí? Entonces, creo que eso es importante. Lo segundo es que somos los colombianos los que tenemos que reformar el Congreso, ¿me entiendes? Porque es que ahí, si tú miras, siempre hay los mismos personajes siempre. Y realmente son personajes que si tú los evalúas a la hora de votar los proyectos o no votarlos, nunca están pensando en la gente. Están pensando en ellos y en sus jefes. ¿Sí? En ese sentido creo que no se puede cerrar, pero nos corresponde a los colombianos, hermano, concientizarnos a la hora de votar. Y yo creo que el próximo Congreso va a tener muchos cambios, porque esto más la han embarrado mucho. Bueno, en esa misma línea, ¿qué piensas de los medios de comunicación y esa influencia en la opinión pública? ¿Crees que existe una manipulación mediática a favor de ciertos grupos políticos y económicos? Es evidente. Es evidente, pero ¿sabes qué? Yo siento últimamente, yo por ejemplo a mis hijos les explico mucho eso. Les digo mucho que no, primero que no coman cuento de la prensa tradicional. Y que todo lo que vean lo cuestionen y lo investiguen. Eso te lo digo porque anteriormente todo el mundo, digamos, consumía las noticias y las asumía como verdades, pero ya no, si tú miras las estadísticas, hablan de que la gente no cree en los medios de comunicación, porque ya todos sabemos que los medios de comunicación tienen unos dueños y pues Unos esos intereses. dueños
son los que realmente enfocan el mensaje hacia sus beneficios. ¿Listo? Está bien. O sea, no está bien, pero listo. Ahora, le corresponde a quienes consumimos creer o no creer lo que dicen. Y creo que hoy somos más los que no les creemos que los que les creemos. Albert, ya acabando el tema, mi siguiente pregunta es un poco futurista. ¿Cómo visionas este cambio de modelo económico que estamos en transición en el mundo y en especial en Colombia en los próximos 10 años? ¿Qué cambios estructurales crees que podrían darse y cómo podrían impactar pues, al mundo entero y a Colombia? Los órdenes económicos mundiales están cambiando desde las más altas esferas hasta lo más específico. Los sectores, las industrias, todo está cambiando y está cambiando muy rápido. Eso genera, ahorita lo he dicho, genera cierta sensación de caos porque no sé si te das cuenta, todo el mundo está como, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Y esto por qué está cambiando? ¿Esto por qué está moviendo tan duro? Incertidumbre de todos los campos. Pero ahí, donde hay caos, hay oportunidad. Yo creo que hay una enorme oportunidad. Especialmente porque los modelos tradicionales que están arraigados a lo que siempre había funcionado, les va a quedar muy difícil reaccionar de la manera tan rápida como exigen hoy las nuevas tendencias. Ejemplo, en el caso de la educación en Colombia está viviendo una de sus crisis más duras, especialmente en lo que concierne a educación superior. Por ejemplo, en las universidades la matrícula está caída casi en un 70%. Ahorita vemos que está cambiando la malla para reducir un poco los semestres. Todo. Y ahí te doy un ejemplo. Nosotros, en el caso particular, en estos últimos 2 años hemos triplicado la población estudiantil. Es porque estamos entendiendo para dónde va este cuento. Entonces, hay un escenario de oportunidad. Yo creo que todos estos cambios, si lo sabemos aprovechar, van a traer muchas oportunidades, especialmente para gente tan innovadora y tan capaz como los colombianos. Mi siguiente pregunta va como por concluir la misma pregunta que hice. ¿Cómo imaginas como, esto ya es muy romántico, un mundo ideal, un mundo en lo político y lo económico? ¿Cuál sería esa visión de un mundo ideal donde las personas en el mundo se sientan satisfechas, económica y políticamente hablando? ¿Y qué papel jugarías tú en ese futuro? El mundo ideal yo creo que no existe, ¿cierto? Donde convivamos seres humanos siempre va a haber dificultades y problemas. Entonces, idealismo sería, yo creo que más que romántico, sería como tonto ponernos a hablar sobre eso. Ahora, sí creo que el mundo se puede acomodar mejor, ¿sí? Y yo creo que hay que empezar por la justicia social. Hay que empezar a equilibrar la cancha en escenarios de oportunidades. Una persona en Medellín que nazca pobre, y la pobreza en Medellín no es la pobreza de otros países, es pobreza pura y dura, pero una persona que nazca pobre en Medellín tiene que avanzar en un promedio de 11 generaciones para dejar de ser pobre. Eso no es justo. En ese orden de ideas, yo creo que si trabajamos en equilibrar la cancha, en darle oportunidades a aquellos que quieren salir adelante, podemos hacer de este mundo un mundo más vividero, donde podamos todos estar un poco más tranquilos. Ok, bueno, vamos concluyendo esta entrevista. Sabemos que tienes como un gusto pues, por el rap local y nacional, incluso extranjero. Sabemos que te gustan las motos y apoyas la expresión pues, artística del país. Deberías como, junto a tu grupo empresarial, organizando algún festival que una estas culturas en un evento de ciudad. Sí, por supuesto. Por supuesto. Primero, porque me gusta, ¿sí o qué? O sea, porque me apasiona. Claro, el rap, pero más que eso es la capacidad del arte de transformar realidades. Sí, incluso hemos venido trabajando en una agenda cultural muy bacana, tratando de mezclar un montón de cosas con miras a que la academia también haga parte fundamental de eso, y vamos por muy buen camino. Estamos haciendo cosas muy bacanas. Ojalá algún día Dios nos dé la oportunidad y la gente de poder manejar una ciudad como Medellín y poder también desde lo público permitir que esa arma tan potente transforme la vida
de la mayor cantidad de personas y pelados en esta ciudad. Bueno, Albert, ya por último, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que como yo queremos cambiar el mundo desde la comunicación? Parce, yo siempre he dicho que, y últimamente lo estoy diciendo más, para poder transformar el mundo, lo primero que tienes que transformar es la organización, porque el mundo arranca con uno, con las personas que lo rodean y tal. Hay que ser atrevido, hay que ser atrevido. En el sentido positivo de esa palabra, hay que atreverse, hay que perderle el miedo al fracaso. Yo creo que eso es una atadura muy grave. Las personas nos enseñan desde muy pequeños que caerse está mal, y que llorar está mal, y que sentirse triste está mal, y que fracasar está mal, ¿no? Estar vulnerable, mostrarse vulnerable. No, el fracaso hay que aprender a amarlo. El dolor hay que aprender a amarlo, porque hace parte fundamental. Si lo que buscas es el éxito, del éxito. Si lo que buscas es tu realización personal, es tu realización personal. También recomiendo mucho que seamos reales, que seamos quienes somos y nos enamoremos de eso, ¿sí o qué? Porque el mundo cada vez más y estos temas de las redes sociales creo que nos están llevando a convertirnos sin darnos cuenta de lo que no somos. Y si ustedes se dan cuenta, hoy lo que más está consumiendo la gente es lo real. Y ahí creo que es fundamental ser real, atreverse, liberar un poco ese nivel de demencia que todos tenemos también adentro, con miras a crear cosas que de pronto no existan y ponerlas en marcha. Este es el momento de hacerlo, el mundo está cambiando. Bueno, Albert, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto volver a verte. Y ya ahí corta, pero voy a hacer una pregunta por si cabe, después está larguillo. Algo charro. Albert, otra pregunta. Una última pregunta fuera de guión. Si hoy tuvieras que elegir ser presidente de Colombia o fundar una universidad global de emprendimiento, ¿qué escogerías? ¿Usted qué cree? Creería que la educación. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Albert. Bueno, Está muy bien, amén.